Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que la estén pasando muy bien. Y bueno, vamos a hablar de un tema un poco más picante otra vez del mundo de los videojuegos, ¿no? Vamos a hablar otra vez en la serie de videos sobre la Nintendo Wii, que la pueden ver, está ahí atrás, muy linda, muy chula, con un control negro y algunas miniaturitas para hacerle compañía. Es una consola que fue la vencedora de su generación, si existe esa categoría, ¿no? Que la cual este, siempre es discutible, ¿no? Si bien que era indiscutible hasta que salió la Wii, desde que salió la Wii la gente dice que el vencer una generación es discutible. Para mí siempre lo fue, porque tipo, pongámosle en la generación retrasada, vos tenías una PSP, vendió mucho menos que la DS, pero si a vos te gustaba más la PSP, está todo bien. Eh, la Xbox en la generación anterior vendió muchísimo menos que una Play 2, pero si a vos te gustaba más la Xbox, estaba súper bien. Y bueno, siempre fue eso, tipo el vencer significaba apenas vender más, pero no siempre el vender más significa más ganancias para la empresa, no siempre el vender más significa que la consola tuvo el mejor catálogo, no siempre el vender más significa que tuvo el mejor attach rate, nada de eso, pero todo eso la prensa de los videojuegos siempre lo ignoró. Es la única que no lo ignoró fue en la generación de la Nintendo Wii, porque la Wii fue la vencedora. Entonces todos los cuestionamientos eran válidos porque era la Wii. Sí, hoy mirando los sitios de noticias, hoy en día en general, vos notás un hate tremendo hacia la Xbox One Serie X, un hate tremendo hacia la Nintendo Switch. Lo que sufrió la Nintendo Wii fue mucho, mucho peor. Eh, un modelo de negocios que por lo visto a la gente no le gustaba. A la gente me refiero a los encargados de los medios de prensa de videojuegos, no a la gente en general, porque la gente en general lo compró, lo jugó, tiene el mejor attach rate de una consola líder de generación. Attach rate es la cantidad de juegos vendidos por consolas vendidas, ¿no? Tipo, no es un índice eh, definitivo para decir que una consola fue más exitosa que otra tampoco, pero demuestra que muchos de los mitos que intentaban difundirse de ella eran mentiras, ¿no? Como que la gente la compraba para jugar Wii Sport, jugaba un rato y después nunca más la tocaba. Si ese fuese el criterio, consolas como la PlayStation 2 compraban el FIFA o el GTA y después nunca más compraban ningún otro juego, lo jugaban porque el attach rate prácticamente era el doble, casi el triple de la Wii que el de la Play 2. Claro, iban a decir la piratería. Sí, la piratería también hace, pero consolas de la misma generación tenían un attach rate más bajo como la PlayStation 3. Entonces, sí, la Wii era comprada para ser olvidada. ¿Qué pasaba con la PlayStation 3? Eso tampoco lo mencionaban. Encuestas de la época muestran que la Xbox 360 era la consola más jugada por sus usuarios, el promedio de horas que jugaban por día era el más alto, seguido por poco atrás de la Nintendo Wii. O sea que también no estaba tan mal en ese requisito. Como la Xbox 360 era la consola con el mejor online, era predecible que fuese la que sus usuarios más jugasen porque las partidas online consumen más tiempo. Como si hoy en día vos vas a hacer el mismo análisis, vas a encontrar que los juegos más jugados son Fortnite, FIFA, Call of Duty, cualquiera que tenga un competitivo activo, va a ser un juego que va a tener más horas de juego que otros juegos con single player que durante están de moda la gente los juega, cuando se lanzan, cosas así, y después ya no. Entonces las consolas suelen tener también esa característica desde que la internet se fue haciendo más popular en el mundo de las consolas. Y bueno, vamos a analizar el por qué tanta mala leche con la Nintendo Wii en su época, que lo que nos va a ayudar a entender un poco cómo es la mala leche hoy en día con otros sistemas, con otros juegos, etcétera, etcétera. Eh, la Wii tiene
una característica de haber sido la primer consola focada en controles de movimiento. A diferencia de otros controles de movimiento que existieron antes, o sea, no fue el que se inventó con la Wii, pero la tecnología y la idea de este control comenzó con la Wii. Tipo, los otros controles de movimiento que habían tenido otras consolas de Nintendo y de otras compañías antes usaban otras ideas para captar los movimientos y transformarlos en instrucciones de los juegos. Este fue el primero funcional, que servía para todo tipo de juegos. Tipo, el control era así, vos lo podías enganchar con un sostenedor para que no se te caiga. Más adelante le incorporaron este protector de silicona para que si se sale no rompa cosas tan fácilmente. Entonces él tenía un acelerómetro que captaba la intensidad con que lo movías, un giroscopio para calcularlo, un sensor infrarrojo para hacer el pointer, y mezclando todas esas informaciones hacían la captura de movimiento. Esta tecnología no es inventada para la Wii, existía en otros aparatos, en otros electrónicos, pero combinada hizo el control de la Wii. Capaz que algunas patentes sean exclusivas de Nintendo, eso ya va un poco más profundo y no tiene que ver con el tema que estamos tocando hoy. Y este modelo de control de movimiento se transformó en el estándar. Tipo, a partir de la Wii fue un divisor de aguas. Las consolas no tenían controles de movimiento prácticamente, y mucho menos por default, pero a partir de que la Wii salió, todas las consolas que vinieron después de ella incluyeron el control de movimiento. Y a pesar del éxito del control de movimiento, la prensa de videojuegos no estaba dispuesta a reconocer ese mérito por algún motivo. Capaz que porque no fue invento de Sony, que es lo que les gusta destacar, pero como Sony nunca es una compañía innovadora, es muy difícil que un invento de Sony se destaque. Siempre es ellos utilizando tecnología que ya está probada y funcionando, ya hacen una muy buena versión y la ponen en sus equipos. Capaz que sea por eso, capaz que porque no les gustaba jugar con control de movimiento, pero siempre tenían una pequeña saña con esta idea. Juegos que solamente podrían haber existido por el control de movimiento no le tenían reconocimiento. Juegos que jugaban, se quedaban mucho mejor con este control, nunca era citado en los reviews. Y siempre que había un control que tenía mal juego, era muy destacado. Mal control en el juego era muy destacado. Y casos donde no había, como el caso del Red Steel 1. Red Steel 1 fue un juego que salió poco después que la Wii entró al mercado, que su configuración default no era la ideal para jugar el juego, pero tenía muchísima customización, tornando el juego muy cómodo de jugarse. Pero la prensa ni siquiera se dedicó a analizar eso, a buscar cómo configurar el control, acostumbrarse. Tipo, para Ubisoft era nueva la idea, para los usuarios también y para la prensa también, pero el trabajo de investigar de la prensa y mostrarle al usuario las opciones, dar ideas de cómo configurarlo, podrían haber sido útiles, pero prefirieron bombardear el juego, que después, si vos buscás un poco de información en los foros de videojuegos, vas a encontrar que quien jugó el juego tiene muy buenos recuerdos de él. Prácticamente pocos usuarios de los que hablan del juego ahí tienen una impresión negativa del primer Red Steel. El Red Steel 2 es espectacular, pero esa es otra historia. Lo mismo pasó con el análisis de GameSpot, era el sitio de noticias que ahora está medio olvidado, no sé si sigue existiendo. Cuando salió la Wii, ellos analizaron Wii Sport, pero se negaron a analizarlo como corresponde, que es pararse y jugar con el control parado, hacer los movimientos. Todos los lo hacían sentados y se me golpea el control con el sofá. No puedo jugar este juego. Así mismo lo analizaron. Esa buena onda, esa predisposición tan positiva, es la que daba el toque por lo general cuando la prensa tenía que hablar de la Nintendo Wii. El no estar dispuestos a jugar con el control como corresponde, el pésimo sitio de noticias, ese Polygon, no sabían calibrar el control en el Zelda Skyward Sword. Skyward Sword usaba el Motion Plus. El Motion Plus no usa el infrarrojo para apuntar. Él calcula a través del aparatito ese que va acá abajo, que en este caso ya está incorporado, calcula la posición del control.
Si por algún motivo vos lo descalibraste, en ese juego lo único que tenías que hacer era apretar esto y se calibraba, apuntando al metal de la pantalla y se calibraba. Es todo lo que tenías que hacer. Muchos otros juegos para calibrarlo te pedían que coges el control y lo dejes así hasta que se calibraba y después jugaba. Eran juegos con movimientos más simples, entonces el descalibrar no sucedía. En Zelda, como tenías que manejar mucho la espada y tomaba el punto inicial que vos tenías la espada para comenzar los golpes, de repente vos comenzaste acá abajo y te comenzaba a tomar los golpes de abajo y no querías que lo hicieses desde el centro, era solo apuntar el control y apretar esto para acá. Era todo lo que había que hacer. Estaba explicado en las instrucciones del juego, estaba explicado en los tutoriales que te da el juego dentro del juego, y aún así el periodista de Polygon no conseguía calibrar su control y por eso le dio una nota pésima al juego. Eh, es muy extraño, ¿no? Tipo que muchísimas otras cosas en otras consolas pasan sin molestias, aunque son defectos graves, pero de la Wii el control este era una ofensa para todos ellos eruditos de los videojuegos. Pasaba mucho también con las comunidades de los foros y todo lo demás, que como la Wii no era una consola pensada para televisiones de alta definición, como ninguna de su generación era realmente Full HD, tipo ninguna reproducía nativamente Full HD, casi los de la generación pasada, PlayStation 4, Xbox One, tienen problemas para hacer el, el estándar gráfico que ellos quieren alcanzar, que es con 1080p y 60 frames por segundo, no sucede. Y la generación pasada era la Wii a 480p a 30 frames por segundo y las otras consolas a 720p escaleados a 30 frames por segundo. O sea, tenían gráficos más lindos, más potentes. En una televisión de alta definición, la Wii se notaba que estaba retrasado en ese aspecto, pero para el 2006, cuando salió la consola, las televisores de alta definición no eran ni de cerca el padrón de los hogares a nivel mundial. Solo después del 2008, cuando se cortó la transmisión analógica de televisión en Estados Unidos por ley y se hizo todo digital y que la gente fue forzada a comprar televisores digitales o adaptadores, es que hubo el boom de ventas de televisores digitales de alta definición, HD Red y Full HD, y recién ahí comenzó a ser padrón. Hasta entonces la mayoría de los hogares, la inmensa mayoría de los hogares, tenían televisores de CRT, de rayos catódicos, que tienen como máxima resolución 480p. Lo que alcanzaban la Wii, la PlayStation 2, la Nintendo GameCube, la Xbox original alcanzaba 720p a través de videocomponente, era la única consola de su generación que lo hacía, pero también eran poquísimas teles que lo podían soportar. Y eso, al final, en el 2012, cuando salió la Wii U, ya se le notaba que pedía agua en la parte gráfica, ¿no? Mucho más que la PlayStation 3 o la Xbox 360, que no tenían tantos problemas con eso, prácticamente no tenían problemas con eso. Pero durante la mayor parte de la generación funcionó muy bien en las teles que existían y no era un motivo de demérito, además porque no te lo cobraban. La Wii salió a $250 con un juego en el mercado occidental y en los países de Asia salió a $200 sin juego, el mismo precio promedio que tenían las consolas de Nintendo siempre, mientras que las consolas que tenían HD o preparadas para ser mejor en HD costaban de $300 a $600 sin ningún juego incluido. O sea, había una diferencia, ¿no? Además de los cables que tenías que comprar, no en el caso de la Xbox 360, que ya venía con videocomponente y podías hacer 1080p a través del videocomponente, pero en el caso de la PlayStation 3, que costaba $600 la versión completa, no traía los cables ni HDMI ni videocomponente que tenías que comprar aparte. En la época del lanzamiento de la consola estaba entre 80 y $120. Además de las teles que no bajaban de los 1000 o $1200 para el año 2006. Entonces tenía un propósito de no ser HD, que tampoco fue analizado como un hecho positivo cuando se hizo el análisis de la consola. Por suerte, la gran mayoría del público de la Wii no era de ese público adoctrinado por la prensa de videojuegos.
muchísima gente nueva se acercó a la consola, jugadores que hacía mucho tiempo que habían dejado de jugar porque los juegos se habían hecho muy complicados, se adhirieron a la simpleza que traía el control de movimiento. Entonces, por eso es que el vencer una generación no siempre significa que vender más fue que la mejor consola, ¿no? En eso le doy el punto de que muchos que querían consolas con alta definición, la Wii no los iba a satisfacer, que para algunas empresas hacer juegos para la Wii era muy difícil porque ellos saben el juego en un hardware y tenían que hacer una versión muy diferente para el hardware de la Wii, también era un problema, pero eso no hizo que las consolas no tuviesen un catálogo de la zamputa, al contrario, tuvo un excelente catálogo prácticamente exclusivo. Entonces, no había motivo real, solamente que no podía hacer disfrutar en una misma consola todos los juegos del mercado. Eso es cierto, pero desde que el mundo de los videojuegos existe es así. Muy pocas veces las consolas tenían los mismos juegos con un puñado de exclusivos nada más. La Sega Mega Drive tenía un catálogo muy propio que compartía algunos títulos con la Super Nintendo, sobre todo los de 93, 94, cuando las third parties comenzaron a hacer juegos simultáneos para más de un sistema. Ahí coincidieron, pero después, durante la mayor parte de su vida, la Mega Drive tuvo sus juegos, la Super Nintendo sus juegos, la PC Engine sus juegos. Vamos a la generación siguiente, la Saturn tuvo su línea de juegos que coincidieron con algunos de la PlayStation, que coincidían muchísimo con la PC y no coincidían casi nada con los de la Nintendo 64. La generación siguiente fue la más pareja, donde muchísimos juegos salían en los tres sistemas dominantes. Aún así, la PlayStation 2 tuvo muchos juegos que no salieron en Xbox y en GameCube, y la GameCube y la Xbox tuvieron una buena cantidad de juegos que no salieron en las otras dos consolas. O sea, siempre fue que si vos querías jugar a la mayor cantidad de juegos posibles, ibas a necesitar más de un sistema. Y en esta generación se hizo un poco más notorio de repente, donde los juegos con control de movimiento salían bien en la Wii y no tan destacados en las otras consolas cuando incorporaron sus controles de movimiento. Y si querías juegos con alta definición, la Wii no los podía hacer, tenías que tener una de las otras dos consolas. Más franquicias consagradas que son de cada una de las marcas que hace las consolas, eso aparte, ¿no? Entonces, esa crítica también la veo un poco medio de sobra, porque siempre fue así, porque ahora importa y antes no. Si vos querías jugar GoldenEye, no podías hacerlo en la PlayStation, tenías que tener un Nintendo 64. Querías jugar Panzer Dragon, no podías tener un Nintendo 64 una PlayStation, tenías que tener una Sega Saturn. Y así era, y mucho era por las características del hardware. Ciertos juegos como Ocarina of Time hubieran sido imposibles en la en la PlayStation porque la lentitud del CD no iba a poder hacer que ese juego fuese. Imitaciones del juego como Harry Potter existían y los tiempos de carga para cargar una sala 2x2 eran larguísimos, mientras que vos tenías escenarios enormes en la celda, pasabas de uno a otro prácticamente instantáneamente. Eso dificultaba mucho. Resident Evil Zero fue ideado como juego de Nintendo 64 porque vos podías switchar entre un personaje y otro rápidamente gracias al cartucho que no se podía hacer en el CD. Había características que llevaban a que las consolas fuesen diferentes. La Sega Saturn tenía una gran ventaja contra la PlayStation en hacer gráficos pixelados y hacer juegos de peleas con versiones fidedignas de los arcades porque tenía más memoria RAM que la PlayStation. No, no es que tenía más memoria, se podía expandir y ahí jugaba. Se podía jugar la serie versus de Capcom, Marvel vs. Capcom, con tag de personajes en el Saturn que no podías hacer en la Play. En la Play tenías que elegir los mismos personajes, había una pequeña artilugio para poder hacer tag, que no en el Saturn era automático. En cualquier juego, cualquier selección de personaje, vos podías hacerlo. Mortal Kombat Trilogy de Saturn tenía todas las cosas, mientras que el de PlayStation vos tenías loadings eternos y para reducir los loadings tenías que sacar, por ejemplo, a Shang Tsung, sacarle transformaciones para que fuese más rápido el loading. Cosas así se hacían para subsanar las diferencias. Por otro lado, la PlayStation tenía muchísima más versatilidad a la hora de trabajar polígonos que la Saturn. Entonces, había características en las consolas y eso fue
muy común a lo largo de toda la historia de los videojuegos. Solamente ahora, en la época de la PlayStation 4 y la Xbox One, es que las dos fabricantes deciden utilizar el mismo estilo de hardware, misma programación y todo, que es similar a la de las PCs, para reducir los costos que se incrementaron exponencialmente desde la incorporación del CD y las medias ópticas en el mundo de la informática. Pero antes de eso, cada consola tenía una tecnología diferente. Hoy mismo la Switch tiene una tecnología diferente, pero más similar o más fácil de portear que las otras. Este, y la generación pasada también tenía, porque la Wii era chip procesador IBM, el procesador gráfico ATI, ahora ATI es AMD. La Xbox 360 seguía el mismo padrón, procesador IBM, placa de video ATI, y la PlayStation 3 iba a ser solamente con un procesador IBM central, no iba a tener placa de video, pero a última hora vieron que el CPU de la Play 3 no le iba a dar el cuero para hacer también las funciones de GPU, e incorporaron una GPU de Nvidia, y fue la diferencia, pero los tres tenían procesador IBM, pero las placas de video y las distintas frecuencias y customizaciones hacían que fuesen muy diferentes, completamente distinto a lo que pasa ahora, donde la CPU de la Play 4 y la CPU de la Xbox One son la misma con pequeñas diferencias de clock prácticamente. Y las GPU son de AMD, la misma generación, solo que una es media, gama media baja y la otra es gama media media o algo por el estilo. Muy diferente a lo que se hacía antes. Las consolas eran hechas prácticamente desde cero por sus fabricantes. Entonces, tampoco es una crítica válida. Y muchísimas de los intentos de desacreditar la consola se transformaron en prácticas comunes de lo que es hoy en día la prensa de videojuegos, que se hacen con muchísimos otros productos. Le está pasando a la Xbox One Series X, le pasó a la Switch, le pasó a la Wii U, le pasó a la 3DS. Pero la verdad que la persecución que le hicieron a la Wii no la alcanzaron, a pesar de todo lo que pasó en los últimos años con las últimas consolas. Y entonces tenemos que una gran consola muy injusticiada por la prensa y una parte de la comunidad de videojuegos, pero muy amada por todos los que la tuvimos en su momento, con un catálogo sorprendente, que haremos un video más adelante sobre él, y el control de movimiento que a partir de la Wii se quedó. Todas las consolas que vinieron después de la Wii incorporaron de una forma u otra controles de movimiento. La idea de los dos controles con acelerómetro y todo eso es la base de los controles de la realidad virtual. Entonces dejó una huella muy grande, un antes y un después. Fue un verdadero divisor de aguas, como se suele decir. Y espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima.